Buenos días, Miss Clarisa. Mi nombre es Helen Medali Centurión García y el día de hoy le voy a hablar acerca de la sílaba, su estructura y sus tipos. Nos dice que la sílaba, según la Real Academia Española, es la unidad de la lengua compuesta por uno o más sonidos articulados que se agrupan en torno a su mayor sonoridad, que por lo común o general es una vocal. Asimismo, nos dice que la sílaba es una de las segmentaciones fonológicas en las que se divide la palabra. Además, la sílaba es el conjunto de los sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz. Por ejemplo, si tenemos la palabra amigo, donde recaiga el tono de voz, se podrá determinar si esta palabra es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. Luego tenemos la estructura de las sílabas. Dentro de la estructura de la sílaba tenemos el ataque silábico, el núcleo silábico y la coda silábica. Nos dice que el ataque silábico es de procedencia o procede del núcleo. El núcleo silábico es el punto de mayor intensidad dentro de la sílaba. Siempre es una vocal, lleve tilde o no. Y la coda silábica es lo que va después del núcleo silábico. Por ejemplo, tenemos los fonemas de la palabra pan. Pan es una palabra monosílaba, es decir, que solamente tiene una sola sílaba. Por ejemplo, la P, la A y la N forman la palabra pan. La letra P viene aquí a formar lo que es el ataque silábico. La letra A es el núcleo silábico y la letra N es la coda silábica. Luego también podemos mostrar esto con la palabra cartel. La palabra cartel se fracciona en dos sílabas. Una de ellas contiene un ataque silábico, un núcleo silábico y otra una coda silábica. Por ejemplo, la letra C y la letra T son los ataques silábicos. Luego la letra A y E vienen a ser los núcleos silábicos, mientras que la letra R y la letra L son las codas silábicas. La palabra cartel viene a ser una palabra aguda. Si la pronunciamos correctamente, nos damos cuenta que la mayor fuerza de voz recae en la palabra tel, por lo tanto es aguda. Y no lleva tilde porque termina en consonante L. Luego tenemos las sílabas según sus tipos. Según sus tipos se dice que la pronunciación y la escritura de la sílaba fonológica viene a ser la unidad de pronunciación que se produce en el plano de la lengua, mientras que la sílaba ortográfica viene a ser aquella que se presenta en la escritura, la cual no siempre coincide con la articulación oral. Por ello, a continuación vamos a presentar algunos tipos de sílabas según su ubicación, según las sílabas, según el orden del sonido. Por ejemplo, si hablamos de la ubicación de acento, la sílaba por ubicación de acento, tenemos la sílaba tónica y la sílaba átona. La sílaba tónica es aquella que tiene es aquella sílaba en la cual cae la mayor fuerza de voz. Cuando se habla de una sílaba tónica, se hace referencia a las que se encuentran con acento prosódico o acento ortográfico. Por ejemplo, tenemos la palabra puerta. La palabra puerta podemos decir que su sílaba tónica es puer. La sílaba puer es la que lleva la mayor fuerza de voz. Luego tenemos la palabra rústica. Rústica lleva tilde. Es una palabra esdrújula y por tener tilde, el tilde le da una mayor fuerza. Es aquí que la sílaba rus viene a ser la sílaba tónica. La palabra mansión. La palabra mansión es una palabra aguda y también lleva tilde. Esta palabra lleva su mayor fuerza de voz en la sílaba ción. Luego tenemos la sílaba átona, que viene a ser aquella que tiene la menor fuerza de voz en sus sílabas. La sílaba átona es aquella sílaba que al pronunciarse suena más débil, es decir, se puede decir que es el resto de las sílabas de una palabra. Por ejemplo, tenemos la palabra cartera, que tiene sus sílabas átonas en la sílaba T y la sílaba RA, porque son aquellas que se pronuncian con mayor intensidad al momento de ser pronunciadas. Tenemos la palabra madrigal. La palabra madrigal también tiene sus sílabas átonas. Estas vienen a ser
sílaba ma y drill, que también se pronuncian con menor intensidad al momento de pronunciar la palabra. Al igual que la palabra castigado también forma y también está compuesta por sílabas átonas y sílaba tónica. Luego tenemos la clasificación de la palabra según el número de sílabas. Según el número de sílabas, se dice que la palabra puede ser monosílaba, bisílaba, trisílaba o polisílaba. Las monosílabas son aquellas que están compuestas por una sola sílaba y son las más fáciles de pronunciar. Y tienen su pronunciación de emisión de voz. Por ejemplo, tenemos la palabra no, la palabra más, la palabra tú o la palabra yo. Entre otras. Luego tenemos las bisílabas, que son aquellas que están formadas por dos sílabas que componen una palabra. Es decir, tenemos, por ejemplo, la palabra algo, alto, casa, mesa, antes. Es decir, por ejemplo, con la palabra alto, su primera sílaba es al y la segunda es to, alto. Igualmente con la palabra casa, la primera sílaba es ka y la segunda es a, casa. Así sucesivamente. Luego tenemos las trisílabas, que son aquellas que están compuestas por tres sílabas en su composición de la palabra. Por ejemplo, tenemos la palabra amigo, la palabra tomate, maleta, que son aquellas que están compuestas por tres sílabas. Luego tenemos las palabras polisílabas, que son aquellas que están compuestas por 4, 5, 6, 7, 8 a más sílabas en delante. Por ejemplo, tenemos la palabra archivador, que está compuesta por 4 sílabas. La palabra bolígrafo, que también está compuesta por 4 sílabas. O la palabra administración, que está compuesta por 5 sílabas. Las polisílabas son aquellas que constan de mayores sílabas, del 4, el 5, como dije anteriormente. Luego tenemos por el orden de los sonidos. Por el orden de los sonidos, las sílabas pueden ser directa, inversa y mixta. La sílaba directa es aquella que se fusionan dos sílabas y su estructura es consonante más vocal. Y en caso de que tenga 3 sonidos, la composición debe ser consonante más vocal más vocal. Por ejemplo, tenemos la palabra celular. La palabra celular tiene como consonante C y como vocal E al momento de la pronunciación, o sea, sigue la regla de la sílaba directa. Luego tenemos la palabra perro. La palabra perro tiene como principal consonante la P y como vocal tiene la letra E. Por lo tanto, sigue también las reglas. Igualmente con la palabra casa. La sílaba inversa es el contrario a la sílaba directa. Su estructura puede ser vocal más consonante o vocal más consonante. Por ejemplo, se dice que la palabra artículo sigue la regla porque inicia con vocal A y luego sigue con la consonante R. Las sílabas inversas se dice que el sonido de la vocal aparece antes de la consonante. Por ejemplo, también tenemos la palabra elfo, o oncología, tenemos la palabra espejo, la palabra arca, entre otras. La sílaba mixta. La sílaba mixta combina el orden de la sílaba directa y la sílaba inversa. Su composición debe ser únicamente entre consonante más vocal más consonante. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra pensar, que también sigue la regla, ya que empieza con consonante P, luego con vocal A y termina en consonante N. La primera sílaba, luego la segunda sílaba también inicia con consonante S, vocal A y termina en consonante R, pensar. Igualmente la palabra listos y personal. Luego tenemos las sílabas trabadas. Las sílabas trabadas también forman parte de lo que es por el orden del sonido de la sílaba. Las sílabas trabadas vienen a ser aquellas que comienzan por 2 consonantes seguidas y una vocal. Es decir, su composición es consonante más vocal. Y puede agregar una letra más al final, pero aquí debe cumplirse estrictamente la estructura planteada, ya que solo existen 13 combinaciones de sílabas trabadas en la lengua española. Por ejemplo, las combinaciones de las consonantes seguidas de una vocal forman sílabas trabadas, como por ejemplo la B y la letra L.
suenan B, así. La C con la letra L, la P con la letra L, igual la P con la letra R y así sucesivamente. Que como vemos, la palabra casa está formada por la consonante, empieza teniendo consonante C y luego vocal A. Igualmente con la palabra comida, tiene como consonante la letra C y luego la letra O como vocal. Igual también podemos hacerlo con otras palabras como sofá. Sofá también tiene consonante S y vocal O. Luego las palabras compuestas nos dice que este tipo está compuesta por las consonantes y las vocales. Aquí entran a tallar en algunas ocasiones lo que son las sílabas o palabras trabadas. Por ejemplo, brutal, tranquilo, mentira, ya aquí es una composición de todas las sílabas que hemos visto anteriormente. Bueno, esta ha sido toda mi exposición, espero le guste, muchas gracias.